La primera es para José Luis Rotundo. Para rendimientos de más de 7 toneladas por hectárea, ¿cómo te imaginás la estructura de ese cultivo y en qué porcentaje explican el rendimiento, el número de granos y el peso de mil? Para llegar a los 7.000 pesos, a los 7.000 kilos, si pensamos en componentes numéricos, yo creo que estamos pensando en número y en un peso que al menos no caiga. En general vemos una correlación negativa entre número y peso del grano individual. Yo creo que para lotes de 7.000 kilos o más deberíamos tener número y al menos mantener el peso. Y en cuanto a la estructura de planta, yo tengo ahí la idea de que hay limitantes en la planta en cuanto a vuelco, que eso impacta negativamente en lo que es índice de cosecha, impacta negativamente en lo que es eficiencia de uso de radiación. En general el cultivo pone las hojas con más nitrógeno en la parte superior, que es donde más se obtiene la mayor fotosíntesis de esa manera. Cuando se disturba esa estructura, cae la eficiencia en el uso de la radiación. Así que imagino una planta erecta con un ciclo largo, en el cual capture biomasa y la transfiera a los granos, básicamente eso. Bueno, perfecto, muchas gracias. La siguiente es para Fernando García. En un año con bajas rentabilidades, ¿en qué ambientes productivos concentraría las inversiones en cuanto a insumos de fertilizantes? Básicamente en aquellos que lo necesiten. Como bien decíamos hoy en la presentación, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico por ambiente. No sé si la pregunta se refiere específicamente, yo me puedo imaginar que estamos hablando de un ambiente de mayor productividad y otro de menor productividad y los dos deficientes en fósforo. Probablemente, si esa es la situación, bueno, tendré que ver cuán deficientes son en cada uno de ellos y ya es una decisión empresarial de volcar un insumo como sería la aplicación de fósforo, digo como ejemplo, de azufre, en uno u otro ambiente. Pero lo que les insisto es que esas inversiones las tenemos que hacer a partir del análisis de cada uno de los ambientes en los cuales estemos trabajando. Esto no es nada más que para ambientes de alta producción o nada más que para ambientes de baja producción. En todo caso será para sacar más donde tenemos más potencial o para mejorar y subir los pisos de los ambientes que son más limitantes. Pero en todos los casos, les repito nuevamente, la insistencia en hacer el diagnóstico. Perfecto. Habían más preguntas, si las pueden. Téngannos paciencia, estamos inaugurando la manera esta de preguntar. Antes lo hacíamos con una mesa, así que. Pero ahí están, bárbaro. Bueno, para Miguel ¿qué prácticas agronómicas a corto plazo recomendaría en suelos con impedancias superficiales y subsuperficiales? Sí, a mí me parece que lo primero que hay que evaluar es qué capacidad tiene el suelo para regenerar naturalmente esas impedancias. Antes de decidir ciegamente cualquier intervención con una labranza para romper compactaciones, uno ve que solamente la raíz en el mismo año genera una buena regeneración de todo esto. Por lo menos en el caso de las impedancias, claramente los horizontes endurecidos, lo que uno ve en las estructuras masivas. Ahora, si uno empieza a ver este tipo de impedimentos ya por debajo de los 20 centímetros de profundidad, lo que llamamos subsuperficiales, muy asociado a efecto tránsito y muy asociado a cabeceras de lote, en esos casos uno podría evaluar tentativamente la posibilidad de algún tipo de implemento tipo paratil o cultiví. Lo que yo pienso que estas prácticas, la efectividad depende mucho del tipo de año, del tipo de suelo, y yo creo... Hola, se cortó. Y me parece... ¿Se corta? Hola. Pasa a ser fundamental poner raíces enseguida. Es decir, el paratil, el cultiví, la labranza lo que hace es generar un hueco en el suelo que capta agua, pero si yo no la estabilizo con raíces, que hace que ese poro persista a través de los años, eso pasa a ser poco efectivo. Pero vuelvo a insistir, lo primero que yo por lo menos no recomiendo, de acuerdo con los datos que tenemos en nuestro grupo, el uso a ciegas de labranzas. Yo primero evaluaría qué capacidad tengo eso de manejarlo agronómicamente solamente con efecto raíz. Bueno, muchas gracias, Miguel.
Para José Luis, la siguiente pregunta es, si como usted mostró se ha llegado a un límite de la eficiencia fotosintética en el cultivo, ¿cómo se va a aumentar el rendimiento potencial en el futuro? Buena pregunta. Se llegó al límite con la fisiología, con los conocimientos que tenemos hoy. Hay muchas líneas de trabajo más a nivel de fisiología molecular, si se quiere, o biología molecular, en la cual están intentando ir a las raíces de la fotosíntesis en cuanto a la eficiencia de las enzimas que son responsables de la captura de nitrógeno, en la cual están intentando modificar esa barrera biológica que tiene el cultivo hoy. Así que a futuro hay algunos trabajos con mutagénesis dirigida o con enzimas que provienen de otras especies que están intentando incorporarlas a cultivos comerciales con la idea de aumentar este potencial que está limitado por fotosíntesis en muchos casos. Perfecto. Fernando, ¿qué experiencias tienes sobre lotes en donde se exploraron techos productivos con aplicaciones nitrogenadas en estadios reproductivos y el agregado de cobalto y molibdeno como tratamiento de semillas y mejora significativamente la fijación biológica del cultivo? Bueno, un poco esa era la síntesis en cuanto a nitrógeno que yo les quería o les comenté durante la presentación. En realidad, muchas de las hipótesis del manejo de la aplicación de nitrógeno pasaban por aplicaciones tardías de nitrógeno, especulando o hipotetizando sobre la base de que el rizobio muere antes o deja de aportar nitrógeno antes de que el cultivo termine su ciclo, ¿no es cierto? Y con eso especular sobre proveer nitrógeno de manera de influir sobre el componente de peso de rendimiento en estadios tardíos de formación de grano. Generalmente casi todos los trabajos de fertilización nitrogenada fueron dirigidos sobre ese aspecto y son un poco los que yo les sintetizaba que muchas veces nos dieron respuesta, muchas veces no nos dieron y que la respuesta es variable y de frecuencia bastante aleatoria. Entonces es muy difícil, si bien la hipótesis inicial fue, bueno, con eso tenemos una forma de mejorar los rendimientos, especialmente en altos rendimientos o en situaciones de alto potencial, la verdad que no la podemos transferir porque no es el caso que se dé siempre. En algunos casos se da y en otros no. Probablemente una de las líneas sobre las cuales se puede trabajar más a futuro es algo que nos mostró la revisión que hizo Fernando Salvaciotti hace algunos años, que era acerca de inocular, trabajar con la fijación biológica como proveedor de nitrógeno inicial del cultivo y hacia estadios tardíos utilizar alguna fuente que vaya liberando el nitrógeno lentamente lejos de la zona donde están los rizobios, es decir, probablemente en una situación de una aplicación subsuperficial de ese nitrógeno de liberación lenta a la siembra. Ahora, esto por ahora es una nueva hipótesis verificada parcialmente con algunos ensayos exploratorios, pero sobre la cual hay que seguir trabajando y, bueno, esperamos que nos pueda dar algún resultado. La segunda parte de la pregunta es acerca de cobalto y molibdeno y ampliando un poquito lo que les comenté anteriormente, las evaluaciones que se hicieron, que fueron en trabajos que coordinaron las estaciones experimentales del INTA, en Rafaela, en Marco Juárez y en Paraná, hace algunos años nos mostraban una buena frecuencia de respuesta a ese cobalto y molibdeno, fundamentalmente en lo que era el número y cantidad o biomasa nodular. Es decir, veíamos una contribución desde el punto de vista de la nodulación y un efecto sobre los rendimientos que iban en el orden de 100 a 150 kilos por hectárea. Obviamente es muy difícil hacer una determinación de diagnóstico de necesidades de cobalto y molibdeno, por lo que se recomendó un poquito a partir de esa información era, bueno, en la medida de lo posible, si estamos trabajando, ajustando todo el manejo del cultivo, sobre ese inoculante, trabajar con cobalto y molibdeno podría ser una buena práctica para explorar ese plus de rendimiento y esa mejor nodulación que podríamos lograr con esos dos micronutrientes. Gracias, Fernando. Para Miguel, la siguiente es, ¿qué experiencia tiene en cultivo de soja con anoxia por lotes compactados? Y si pudo relevar efecto fitotóxico de herbicidas ALS en suelos de baja fertilidad física. A ver, experiencia concreta, a ver si puedo ayudar a responder esto, pero yo me hago eco de lo que mostró José Luis en la primera charla.
que mostraba el tema de los periodos críticos para el rendimiento, es decir, cualquier efecto, particularmente de restricción de oxígeno por encharcamiento, va a afectar fuertemente en ese periodo. No tengo experiencia más concreta que esa, así que, y en cuanto a efectos fitotóxicos, por lo menos yo no he trabajado en el tema, pero sí puedo decir que en general para soja, como cualquier cultivo, fundamentalmente los periodos críticos van a ser bastante importantes en todo esto. La otra cuestión es que la otra cuestión de esta de la anoxia pasa a ser algo muy importante también, no solo por la anoxia, sino por la generación de desniveles importantes en los lotes, particularmente cuando se cosecha, se generan huellas y quedan lotes muy desparejos, con lo cual vamos a tener bastantes problemas en la siembra, ¿no?